A ver, la gran pregunta. ¿Está Rusia ganando la guerra en Ucrania? Si uno ve los titulares, la respuesta cambia cada día. Es un caos. Pero, ¿qué pasa si ignoramos todo ese ruido por un momento y nos vamos directo a los datos duros? Bueno, ahí la historia que emerge es bastante diferente. Vamos a desglosarla. Ok, para entender el panorama completo, empecemos por la versión oficial, ¿no? Lo que dice el Kremlin. Esta es la historia que Rusia le cuenta al mundo y, muy importante, a su propia gente. ¿Y la historia que cuenta Moscú? Bueno, es una de confianza total. Hablan de una victoria segura, de un futuro brillante que se está construyendo en el campo de batalla. Es una narrativa de poder, de un éxito que, para ellos, es solo cuestión de tiempo. Miren, los altos funcionarios rusos nos pintan un cuadro de una fuerza imparable. Hablan de tener más de 700.000 soldados en el frente. Dicen que avanzan en prácticamente todos los frentes. Y no solo eso, prometen que los veteranos serán la nueva élite que va a liderar el país. En el fondo, el mensaje es claro. Tienen los recursos para ganar una guerra de desgaste. Pero, claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Será que la evidencia, los datos del frente, respaldan esta narrativa tan triunfalista? O sea, ¿lo que pasa en el terreno de verdad coincide con lo que dicen los discursos? Ok, pasemos a la segunda parte. Si la historia oficial es de un avance arrollador, la realidad en el terreno parece ser más bien una guerra de metros. Sí, de metros. Vamos a ver cuál ha sido el ritmo real del avance ruso desde que empezó el 2024, porque los números, cuentan otra cosa. 50 metros. Ese ha sido el avance promedio de Rusia en la ofensiva de Kharkov, 50 metros por día. Para que nos hagamos una idea, eso es la mitad de una cancha de fútbol. Un día entero de combates durísimos para avanzar 50 metros. Y si ponemos esa cifra en perspectiva histórica, la cosa se pone todavía más interesante. ¿Saben qué? Ese ritmo es más lento que el avance en la Primera Guerra Mundial. En la batalla del Somme, una de las más sangrientas de la historia, las tropas aliadas avanzaban unos 80 metros al día. O sea, estamos hablando de una guerra de trincheras aún más lenta que las de hace más de un siglo. Entonces, todo este esfuerzo, todo este avance metro a metro, ¿en qué se traduce? Bueno, desde que empezó el 2024, Rusia ha logrado capturar menos del 1% del territorio ucraniano. Menos del 1%. Un esfuerzo gigantesco para una ganancia, mínima. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es clave: el precio. El costo altísimo que Rusia está pagando por esas ganancias tan pequeñas. Y no hablamos solo de dinero, sino de tanques, de blindados y, sobre todo, de vidas. 1865. Ese es el número de tanques rusos que se ha confirmado que han perdido solo desde enero de 2024. Es una cantidad brutal de equipo pesado destruido en apenas unos meses. Y si vemos la proporción de pérdidas, el patrón es súper claro. Por cada equipo que pierde Ucrania, Rusia ha perdido consistentemente mucho más. Fíjense, en momentos clave como la batalla por Avdiivka a principios de 2024, la proporción llegó a ser de 5-1. 5 equipos rusos destruidos por cada uno ucraniano. Es un nivel de desgaste tremendo. Pero el costo en equipo, por alto que sea, no se compara con el costo humano. Hablamos de más de 950.000 bajas rusas. Eso es entre muertos y heridos. Es un número que se acerca al millón. Una pérdida humana a una escala que cuesta hasta imaginar. Y para entender la magnitud de esto, miren este dato. Rusia ha tenido 5 veces más muertos en Ucrania que en todas sus otras guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en eso. Afganistán, Chechenia, todas juntas, y Ucrania es 5 veces peor. La escala de estas pérdidas es, sin duda, histórica. Claro, un costo tan alto no se queda solo en el frente de batalla, se está filtrando, está regresando a casa y está creando una crisis quizás más silenciosa, pero muy profunda dentro de la propia Rusia, con los veteranos que vuelven. Y los expertos como la doctora Jenny Matters nos advierten de algo muy serio. Dicen que a los veteranos les cuesta muchísimo reintegrarse a la vida civil, incluso con ayuda.
Y claro, el regreso de cientos de miles de soldados, muchos con traumas de guerra, está creando lo que algunos llaman una bomba de tiempo social. ¿Recuerdan la narrativa de la nueva élite? Bueno, la realidad es muy distinta. Las comunidades están viendo un aumento en crímenes violentos, en violencia doméstica. Se habla de 500 víctimas ya. Hay una falta tremenda de apoyo psicológico y encima un estigma cultural gigante que hace que pedir ayuda sea casi imposible. Y son las historias individuales las que realmente muestran la escala de esta tragedia. Historias como la de Alexei Marshukov, un soldado que, estando de permiso, asesinó a su esposa en su noche de bodas. Es un ejemplo terrible de cómo la violencia del frente está volviendo a casa, destrozando familias. Entonces, con todo esto sobre la mesa, las ganancias mínimas, los costos altísimos y la crisis en casa, ¿cuál es la apuesta final de Rusia? ¿Cuál es la estrategia central del Kremlin? Bueno, todo se reduce a una sola idea: una guerra de desgaste. La estrategia es brutalmente simple: ganar la guerra agotando al enemigo, haciéndole sufrir pérdidas y más pérdidas de gente y de material hasta que ya no pueda más. Rusia está apostando a que puede aguantar más dolor que Ucrania y sus aliados. La teoría de la victoria de Rusia es, básicamente, esta. Primero, usar su ventaja en gente y material para aplastar a las fuerzas ucranianas poco a poco. Segundo, mantener esos avances lentos pero constantes. Tercero, y esto es clave, esperar a que el apoyo de Occidente a Ucrania se rompa, se canse y desaparezca. En resumen, su plan se basa en una suposición: que su aguante es más grande que la voluntad de Occidente. Es una carrera de resistencia. Así que, al final, todo se reduce a una pregunta. Con una guerra de desgaste tan brutal afuera y una crisis social creciendo adentro, ¿es sostenible la estrategia de Rusia? ¿Puede un país soportar este nivel de pérdidas humanas y materiales a largo plazo? ¿O se está acercando peligrosamente a un punto de quiebre?